comienzo del programa dijimos que estamos viviendo una época donde acaban ustedes de escuchar algo sumamente interesante respecto de la competitividad de la Argentina, de sus empresas, de su gente, de su mundo y del mío. Pero dentro de todo este conglomerado de la competitividad hay un sector por el cual Argentina, como algunos otros países del mundo, se distingue. Es el mundo de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas. ¿Cuánta gente que está viendo este programa ha constituido, tiene y quiere desarrollar pequeñas y medianas empresas? Yo he invitado a Juan Carlos Balda, que es licenciado en Administración y doctor en Ciencias de la Administración de la Universidad de Belgrano, y es profesor universitario. Una persona que está enamorada de generar nuevos emprendedores en el campo de las pymes, o los que ya están en las pymes, ayudarlos a que perfeccionen sus hábitos, sus conocimientos, sus relaciones. Entonces yo le he dicho a Balda que más que discutir los estímulos que está diciendo el gobierno que va a entregar, esta ley antidespidos referida a las pymes para proteger a los trabajadores, todo eso es muy político. Pero el alma de las pymes son las familias, y de esto queremos hablar, y de esto quiero que me hable, Balda. ¿Quién es la base de una pyme? Usted lo dice todos los días. Muchas gracias por la invitación, doctor. Primero y principal le comento, mi pasión por las pymes viene porque yo soy hijo de un empresario pyme. Soy segunda generación, soy el primer hijo profesional, y eso me ha marcado muchísimo desde el punto de vista de cómo manejarme en las empresas. Como todo joven que vuelve con un título bajo el brazo, normalmente nosotros lo que queremos siempre es cambiar todo lo que está hecho. Y muchas veces nos olvidamos de la importancia y del trabajo que realizaron quienes nos precedieron. Desde afuera parece simple. Cuando empezamos a trabajar con los empresarios pymes, nos damos cuenta que muchas cosas tienen su lógica y su sentido. La pyme nace a partir de la fuerza, la voluntad y las ganas de una persona de querer ser mejor. Una persona o una familia. Claro. Normalmente surge casi como una persona y después se incorpora a la familia. Porque el empresario pyme o el emprendedor en una primera etapa siempre necesita de la colaboración de los familiares porque no les genera compromisos demasiado formales y sabe que tienen siempre la camiseta puesta y trabajan para ellos. Este emprendedor que quiere cambiar el mundo en su modo o en la medida que pueda, tiene siempre la capacidad de hacer o de entender las necesidades insatisfechas que hay en el mercado. A partir de ahí genera un producto o un servicio y comienza a ofrecerlo. El problema fundamental que yo me encuentro a lo largo del tiempo es cuando leo las grandes tasas de mortalidad que tienen los emprendimientos y las pymes. Ajá. O sea, y no son solamente de Argentina. Hablamos que el 70% no suele superar los 2 primeros años de vida. Esto es tanto en Italia, en Estados Unidos, en cualquier lado. Esto es absolutamente en todos lados. Y uno siempre dice, bueno, mal de muchos consuelo de tontos, ¿no es cierto? De ninguna manera. Y el problema pasa, por lo que yo tengo analizado y estudiado, no por la característica del contexto en el que vive la empresa, pasa por el modelo en sí mismo. Parecería que si uno no se prepara para el éxito genera un fracaso. O sea, el encontrar un buen mercado, el desarrollar un buen producto, el generar un buen servicio, obviamente hace que la demanda hacia la empresa empiece a crecer. ¿Eso es intuición o es preparación? ¿Se cumple aquello de que lo que Salamanca no da, mejor dicho, lo que la vida no da, Salamanca no presta? ¿Cómo es esto? Normalmente el empresario pyme tiene mucho de intuición. Mucho de intuición. Tiene una capacidad innata terriblemente importante para saber leer lo que para la gran mayoría de nosotros es algo normal y habitual. Él tiene la capacidad de encontrar una necesidad que está insatisfecha y a partir de ahí generar un negocio. O sea, generar prácticamente una causa para su vida, ¿no es cierto? Le da una trascendencia que es casi un mandato. ¿Tiene que tener una cultura y una educación previa o esa intuición que usted dice
aparece en él educándose, es un graduado universitario? ¿Cómo? Puede ser alguien que no terminó la primaria, no terminó la secundaria, o alguien que tiene un título de doctor. Correcto. Cualquiera. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna en diferencia. absoluto, porque es un fuego que uno lleva adentro y que lo lleva a querer progresar y querer ser mejor y querer construir y muchas veces a dar mejor, a servir a la sociedad. Estudiar y cultivarse está muy bien, pero no es Correcto. un requisito sine qua non para crear una pequeña o mediana. No, podemos ver montones de emprendedores o empresarios de éxito que cuando empezaron y nos cuentan la historia nos dicen, yo empecé como cadete. Después con el tiempo, obviamente para conducir una empresa hay que incorporar otras habilidades y competencias que no suelen ser las mismas que se necesitan para crear un negocio. Quiere decir que mientras va desarrollando su pequeño emprendimiento, lo que fuere, ahí es donde tiene que seguir perfeccionándose. Claro, porque si no, ¿qué es lo que sucede? Cuando aumenta la complejidad, cuando aumenta el movimiento de la empresa, cuando aumentan los pedidos, aumentan los clientes, aumentan los empleados... Tiene más trabajadores, tiene más bancos que atender, más administración. Comienza a darse cuenta que él no está preparado para eso. Y lamentablemente, aceptarlo y tomar medidas le lleva un tiempo, porque está acostumbrado a que la empresa además sea empresario dependiente en esa etapa de crecimiento. Y eso es importantísimo que uno lo pueda desarrollar, porque si uno no puede construir una organización posteriormente al lanzamiento de un producto exitoso, las organizaciones o las empresas desaparecen tan rápido como crecen o como nacen. En su experiencia de tantos años, como usted veo que transmite a sus estudiantes, ¿son más los casos en que usted vio que cuando la gente se perfecciona un poco, trabaja muchas horas y después le dedica un rato a aprender algo en el pueblo, en la localidad donde está, hay un avance o es inexorable que si no se preparó, la empresa caiga? Salvo que sea un producto muy especial y muy diferenciado, y hay personas que tienen, como usted bien lo dijo, una cualidad innata muy fuerte y que tienen ese ángel o ese olfato empresario. Normalmente las empresas, esas personas además tienen la capacidad, no siempre de perfeccionarse eso, pero sí saber hasta dónde llega lo de ellos. Y buscarían qué asesoramiento. Claro, e incorporar al profesional. Y eso es un tema también muy importante cuando hablamos del profesional y las pymes, porque la pyme durante mucho tiempo fue vista como el patito feo de la economía. Parece mentira que en un contexto, en un mundo donde el 80% de la oferta laboral es pyme y el 99,5% del total de las unidades productivas y comerciales son pymes, emprendimientos o pequeñas y medianas empresas. Ahora ya hay países donde México, Italia, Argentina, Brasil, la pyme es una cosa que domina casi todo. Esto no excluye las grandes empresas que son autoras y responsables de crear pymes Seguro. y protegerlas. Seguro, incluso nuestro país en el siglo pasado, la primera mitad del siglo, estaba octavo en el ranking de las naciones por la franja pyme fuerte que tenía. Las pymes son es la cuna de la clase media. Y la clase media es la cuna de los profesionales. Entonces, es importantísimo la importancia, valga la redundancia, de relacionar y vincular y preparar a los profesionales para que puedan trabajar en pymes. Yo muchas veces veo que hay gente que dice, bueno, una pyme es una empresa grande, en chiquito la llevo fácil. No, eso es un gran error, eso es una falta de respeto a las pymes y al empresario pyme, ¿no es cierto? Uno cuando se recibe, lo primero que le dicen o suele escuchar, tal o cual herramienta de gestión no es para las pymes, son para las grandes empresas. Y eso no es cierto. Se habla de la resistencia al cambio del empresario pyme, porque dicen que siempre se ciñe a la experiencia y que no quiere incorporar opciones nuevas. Y yo le pregunto a mis alumnos, digo, ¿y la resistencia al cambio de los profesionales? Que parece que si no hacemos las cosas como están en los libros, no son posibles. Nosotros tenemos que aprender como profesionales a que trabajamos en equipo con el empresario, no competimos, no le vamos a enseñar al empresario cómo hacer su negocio. Este es un dato importante. El profesional de ninguna manera tiene que sentirse en un estadio superior. No. Está ahí para acompañar,
no, Sí. no para ser el tutor, sino para acompañar, ¿no? Y para mí esa es la palabra, doctor, es acompañar. Acompañar significa ayudarlo, marcarle el camino, mostrarle alternativas, pero dejarlo caminar, ¿no es cierto? No generar una dependencia con el profesional. Bien, dígame cómo está Argentina hoy en materia de pymes. Hemos pasado, no quiero hablar de tiempos políticos, Sí, sí. hemos pasado 16 años del siglo XXI. Venimos avanzando, subimos, bajamos, estamos en un buen momento ahora. A mí me importa siempre el futuro, mandar mensajes hacia el futuro. ¿Cómo estamos? Mire, estamos a nivel de pymes, yo estoy dando charlas en distintas partes del país y el empresario pyme está preocupado, obviamente, porque su margen de rentabilidad es demasiado escaso en estos momentos. Venía siendo escaso. Venía siendo escaso. Y ahora puede agudizarse, a lo mejor más todavía, Y ahora, 5 o 6 meses. Coyunturalmente tiene una inflación de costos muy fuerte como consecuencia a lo mejor del aumento de los servicios, que hace, o sea, incluso las tasas de interés son altas para financiarse. Este es un tema de gran preocupación, ¿no? Exactamente. Y todos esos mayores costos no los puede trasladar a precio, porque si los traslada no vende. Y además se da el círculo vicioso, ¿no es cierto? Están bajando la cantidad, está cayendo la producción, están bajando las horas extras, eso genera menor poder adquisitivo y menor demanda. Con lo cual el gobierno o las autoridades, no solamente el gobierno central, tienen que poner un foco, además de las medidas que se están anunciando en estas horas, que todavía hay que estudiarlas, a ver cómo repercuten en las pymes, tienen que poner el foco en dinamizar un poco algunos aspectos que tengan que ver o con el crédito. La inflación no es mágica para bajar, Correcto. Lleva tiempo, y quizás algunos otros estímulos que requieren las pymes, que a cada rato los están pidiendo, ¿no? Exacto, y además, como uno siempre dice, también trabajar sobre la capacitación y la formación del empresario pyme. A ver. O sea, yo en algún momento... Esa sería una gran inversión para el empresario pyme, invertir en su propia educación. Exactamente. Y yo muchas veces he dicho que una medida, una declaración política o popularmente buena, sería decir, no, hay que aumentar los créditos hacia las pymes. Pero es como, la pyme en ese sentido es como una familia. Que tenga más ingresos, si no sé cómo usarlos, si no sé cómo distribuirlos en forma inteligente, lo único que genera es que, llegado el caso, los mal utilice y que después, cuando lo tenga que pagar, no tenga con qué. Él lo que más necesita es poder producir y vender, que el mercado esté ágil, ¿no? Exacto, o sea, generar un contexto que facilite el crecimiento y el desarrollo de la pyme, ayudarlo a pensar al empresario nuevas maneras de diferenciarse para generar mayor valor para sus clientes. Y en ese sentido, las pequeñas y medianas empresas tienen una fortaleza muy, muy importante que siempre deberíamos cuidarlas. O sea, hace muchos años, cuando Tom Peters escribió En busca de la excelencia, las características que él enumeró para las empresas excelentes, para las grandes multinacionales excelentes, eran todas características pyme. Hablaba de pasión por la acción, de cercanía con el cliente, de generar entornos donde los empleados y los empresarios trabajen en forma conjunta, concentrarse únicamente en lo que más saben. Son todas características que las vemos en las pymes, y esa es la buena noticia para las pymes. Los factores de diferenciación de las pymes no requieren de montos de dinero importantes, requieren mucha más de decisión, de voluntad y de constancia. O sea, los factores de diferenciación de las pymes son culturales. O sea, hoy en día... Usted ha dicho algo muy importante. No es cuestión de dinero, No. Es una actitud personal y espiritual. Doctor, la gran mayoría de las empresas se nutren de los mismos proveedores de materia prima. Compran las máquinas a los mismos proveedores de bienes de uso. Se nutren en el mercado de mano de obra en las universidades. ¿Qué es lo que hace entonces que un cliente compre a uno o al otro? A ver. La manera en que nos atienden. Ajá. El compromiso de la empresa. El servicio que nos prestan. La actitud, cuando nos atienden por teléfono. ¿Nos resuelven el problema o nos empiezan a pasear hasta que nos cansamos y colgamos? Y eso requiere una inversión muy fuerte, pero en tiempo, en docencia, en valores. No es una inversión en plata. Eso
no hay que ir al banco para pedir eso. Es un esfuerzo físico y mental personal. Sí, y hoy en día, para utilizar una palabra que está de moda en los últimos años, emocional. O sea, generar una cultura emocional muy fuerte que ligue la empresa con sus empleados y con el cliente. Usted habla para cualquier tipo de pyme, ¿vale? Para la industrial, para la de servicios, para la agropecuaria, para cualquiera. Para cualquiera. Hay una expresión que yo siempre suelo usar, que digo que muchas veces se confunde querer tener una empresa grande con querer tener una gran empresa. Una empresa grande es cuestión de capital, es una cuestión de números. O sea, facturo más, tengo más empleados, tengo más metros cuadrados, atiendo a más clientes. Una gran empresa es la que genera mayor valor. Y un gran profesional... una mejor empresa. Claro. Esta última que usted dice, es la mejor empresa. Es mejor empresa. Respecto de la otra que es la gran. Claro, una es grande y la otra es gran, gran, ¿no es cierto? Sí. Entonces, desde ese punto de vista, apunta a las decisiones que estamos tomando nosotros. Tom Watson, el fundador de IBM, dijo algo que yo siempre lo tengo presente. Si usted quiere ser mañana una gran empresa, empiece a actuar hoy como si lo fuera. No es una cuestión de tamaño, no es una cuestión de escala, es una cuestión de decisión. Ahora, los argentinos a nivel internacional, comparando con chinos, yo le puse China, sí. Italia, le podría poner México, sí. ¿Cómo estamos respecto de ellos? Mejores, peores, están más organizados ellos, tienen más... Italia yo lo cito como un ejemplo porque ha sido el reinado de la pyme, ¿no? Sí, además nosotros en la Argentina redescubrimos la importancia de la pyme a partir del milagro italiano y del boom japonés, en finales de los 90, principios de los 2000. O sea, normalmente yo considero que hay un nivel, por lo menos en los países latinos, no hay grandes diferencias en el tratamiento del tema pyme. Yo he tenido la posibilidad de visitar México, invitado por el Tecnológico de Monterrey, a hablarle a empresarios pymes y me he encontrado con una situación prácticamente igual a la que tenemos acá. Las problemáticas son las mismas, son problemáticas de modelo. El papel de la familia en la pyme, esto es algo que yo he leído de sus trabajos. Sí. Hábleme un poquito el papel de la familia. El rol de la familia es fundamental para un empresario pyme. Primero y principal porque el empresario pyme dedica su vida a su proyecto. No tiene sábado, no tiene domingo. Está mal a lo mejor que no es un CEO que se jubila con altos recursos. No, está mal a lo mejor que uno hable en forma autorreferencial. Mis paseos de los fines de semana era cuando mi papá me llevaba a la fábrica porque estaba preocupado por si se podía prender fuego y para ver si estaba todo bien. Y eso es los paseos del domingo. O sea, si no hay una familia atrás que viva, que tenga la misma visión compartida que tiene el empresario pyme, es muy difícil de sostenerlo. El empresario pyme muchas veces deja de vivir la niñez y la juventud de sus hijos, trabajando para ellos, para el futuro de ellos. La esposa, el rol de la mujer del empresario pyme, es un rol por demás destacado, porque es la contención emocional del empresario y de la familia. Además, hay un tema que siempre cuando hablamos con empresarios surge, la soledad del empresario. El empresario es una persona que se la pasa corriendo de un lado al otro, cubriendo como un malabarista chino todos los platitos para que ninguno se le caiga. Es como que no puede permitirse ser humano y tener debilidades, porque él siente que si él se deprime, se traslada eso al resto de la organización. Y la organización, usted fíjese que siempre lo mira a él antes de actuar. Es como la piedra fundamental, la piedra fundacional de la empresa. Y eso, si no tiene una familia que esté alrededor, si no tiene un grupo que lo aliente, que lo banque, utilizando la palabra exacta, más clara, sería imposible de hacerlo. Sería absolutamente imposible de hacerlo. Valda, usted nos ha dado, se lo dije fuera de cámara y se lo digo ahora, enséñenos como enseña a sus estudiantes. La gente lo ha escuchado y usted ha dado una clase óptima, sobresaliente, de cómo es una pyme, cómo hay que comportarse, qué significan, y esto hace a la cultura de nuestro país.
Yo le agradezco mucho por esta lección, por lo que usted trabaja con sus estudiantes y por todo cuando ande por el país, que yo no sabía que andaban tanto, realmente deje ahí unas grandes lecciones y una gran enseñanza. Le agradezco mucho. Y realmente que siga con el mismo entusiasmo que tiene ahora. Muchas gracias. Al contrario. Director, hemos cumplido con otro programa. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.